presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, es a partir de que vamos a leer. Hoy quiero hablarles con el tema la verdad sobre Satanás. También que iba usted, pastor, y ya lo dañó. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 al 9. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. La verdad sobre Satanás. Hablar de Satanás siempre va a llamar la atención y quizás producir reacción en la mayoría de las personas, porque algunos dirán, no me gusta que hablen de ese tema porque me produce temor y preocupación. Otros quizás dirán, porque yo no creo en eso y no me interesa que me hablen de un personaje como ese. Pero Satanás es un tema importante en la vida de la humanidad, no solamente de la iglesia. Y no vamos a poder entender la realidad del mundo material o la realidad del mundo espiritual y sus efectos en el mundo material si no comprendemos, si no conocemos, si no entendemos toda la verdad alrededor de este personaje. Satanás viene del hebreo satán, que significa adversario. Viene también de la palabra griega diabolos, que quiere decir engañador. En la Biblia también aparece como la serpiente antigua, el dragón, Belcebú, el jefe de los demonios, allá en Lucas 11:15, Belial, en 2 de Corintios 6:15, etcétera. Es un desafío para la gente hablar de Satanás, incluyendo para los cristianos. Algunos estudios sociológicos indican que una mayoría de personas en el mundo no creen en la existencia de Satanás o se resisten a creer de la manera que creen los cristianos o de la manera que la Biblia habla de Satanás. Y cuando se refieren a la persona de Satanás y sus actividades, lo ubican en el grupo de mitos o leyendas, como los duendes, las brujas que vuelan en una escoba, los pitufos. Yo creo que en los pitufos hay un gato que se llama Satanás.
elfos y cosas parecidas. Algunos estudios dicen que casi un 50% de cristianos de hoy no creen en la realidad de Satanás de la misma manera que creían sus antepasados. En definitiva, algunos consideran, o una gran cantidad de personas consideran a Satanás como una simple figura de la mitología cristiana, pero que no necesariamente sea una realidad. Hoy el Espíritu Santo nos ha comisionado para hablar de la realidad de Satanás, la verdad sobre su existencia, y mostrarle a los que me escuchan que más allá de una idea vaga y confusa dentro de la cultura judeo-cristiana o de cualquier otro tipo de cultura religiosa, debemos conocer la verdad sobre Satanás. En segundo lugar, advertir sobre el peligro que corre la humanidad y específicamente la iglesia cuando ignora la realidad de Satanás. Porque haciéndolo, cuando la iglesia no sabe, no entiende, cuando la iglesia ignora la realidad o la verdad de Satanás, se hace vulnerable frente a sus ataques y a sus operaciones. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de Satanás, porque es interesante lo que ha pasado en el mundo con respecto a esta figura. Eddin Sued Abu Mansur, profesor del Departamento de Teología y Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, dice que hasta el siglo XI casi siempre Satanás fue retratado o proyectado con apariencia humana. En Occidente, dice él, a partir del año 1000, el diablo comienza a ser representado con apariencia grotesca y monstruosa entre humano y animal, con algunos elementos de la mitología griega. En la Edad Media, las formas de imaginar a Satanás no eran homogéneas. Grandes poblaciones esparcidas por extensos territorios tenían dificultades para las comunicaciones y en algunos lugares tenían una idea de Satanás y en otros tenían una muy diferente, aún teniendo tradiciones cristianas. R.C. Sproul, un teólogo del siglo pasado, en una de sus obras dice que en la Edad Media la iglesia creía en la realidad de Satanás y estaban preocupados en definir formas de protegerse de sus ataques e idearon varias formas e hicieron lo siguiente. Dijeron: lo que sabemos de Satanás es que cayó debido al orgullo y con toda probabilidad el mayor punto de vulnerabilidad está en su orgullo. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que la iglesia de la época medieval juntó todo eso y dijo: bueno, la mejor manera de resistir a Satanás es burlarse de Satanás. Vamos a atacar su orgullo, vamos a humillarlo y eso lo alejará porque no puede soportar ser humillado. Así que los dirigentes de la iglesia dominante de ese tiempo lo que hizo fue inventar caricaturas, dibujos groseros de Satanás, haciéndole parecer el bufón de la corte, donde lo mostraban con cuernos y pezuñas hendidas y un traje de franela roja y un tridente y todo lo demás parecido a Mefistófeles. Luego pondrían estas horribles caricaturas en la pared para burlarse de Satanás. Lo que sucedió después fue que la siguiente generación vio las pinturas y
caricaturas que hicieron de Satanás y dijeron: no me digas que mis padres creyeron en este pequeño tipo con un traje rojo de franela que andaba con un tridente y pezuñas y cuernos. Esas corrientes de pensamiento y acción desde los litorales de la iglesia llevaron a las siguientes generaciones a caricaturizar o a considerar a Satanás como una caricatura. Esa tendencia, esa visión, esa perspectiva de Satanás ha llegado hasta nuestros tiempos, y en la República Dominicana tenemos la figura del diablo cojuelo. El diablo cojuelo no es nadie temera que le genera miedo a nadie. Es que un bufón, es un relajado que anda con una vejiga de tripa de vaca o de gallina, con pitos. Yo he contado que en esa época de muchacho, yo tenía que tener algunos 12 años. Hoy no sé, me metió en la cabeza con uno de los amiguitos del barrio, di que hacerme un traje de Satanás, de diablo cajuelo. Y cuando en mi casa se enteraron, me ofrecieron una pela que me iba a recordar de ella toda la vida. Ahí se me quitó el deseo de un traje de diablo cojuelo. Pero es interesante uno ver un poquito de la historia. No puedo decir más porque me llevaría mucho tiempo, pero he tratado de resumir cómo viene todo esto de esta figura, de esta caricaturización de la figura de Satanás que afecta nuestros tiempos. Buscando la manera de jugar con ese tema. Y eso se comenzó en la Edad Media y luego vino el Renacimiento, la Ilustración, la Alta Crítica y todos esos movimientos anticristianos con la Revolución Francesa y demás, y estructuraron esas filosofías, esas corrientes de pensamiento que nos llevan a dudar de la realidad, de la verdad, de quién es Satanás. Y por eso yo quiero compartirle lo que dice la Biblia sobre Satanás. ¿Y por qué es importante lo que dice la Biblia? Número uno, la Biblia es el libro que ha sido más estudiado con el fin de cuestionarse. Durante siglos por siglos se ha tratado de cuestionar, de poner en duda lo que dice la Biblia. Todos los días hay esfuerzos, hay dinero que se invierte para tratar de desprestigiar lo que dice la Biblia. Y no han podido. La Biblia ha pasado todas las pruebas. Por lo tanto, las cosas deben tomarse a partir de la fuente. La verdad hay que tomarla a partir de la fuente. Y la Biblia es la mejor fuente para hablar de este tema. A la luz de la Biblia, la realidad de Satanás no se puede negar. Él no evolucionó hasta llegar a existir como ser personal. Él existió y actuó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo encontramos en la Biblia. 7 libros del Antiguo Testamento enseñan sobre la realidad de Satanás. Génesis, Primera de Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarías. Y todos los autores del Nuevo Testamento hablan de la actividad y la realidad de Satanás. En 25 de 29 pasajes que en los evangelios se habla de Satanás, nuestro Señor Jesucristo es quien habla de esta realidad, comenzando con la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:9. Cuando oren, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.
En muchas de nuestras versiones en español, la traducción es líbranos del mal. En un verbo neutro, lo que ha generado parte de esa indiferencia o desmitificación de la figura de Satanás. Pero cuando te vas al griego original, vas a encontrar que la traducción correcta es en masculino, un verbo activo, y la traducción al español sería: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Cristo tenía muy claro la realidad de Satanás. Y a través de todo el evangelio o los evangelios, la vida y el ministerio de Cristo estaba claro. Y Cristo no lo tomaba a juego, lo tomaba en serio el tema. Y eso es importante para nosotros. Características y evidencia de la personalidad del Satanás la encontramos en la Biblia y dice que es una criatura. A la luz de Ezequiel 28, 11 al 19, usted lo puede leer en su casa, claramente declara que fue creado, lo que significa que aunque Satanás es un ser muy poderoso, no tiene los atributos de Dios. Y eso es bueno que lo entiendan muchos cristianos, que a veces cuando hablan dan la impresión de que ellos están comparando a Dios con Satanás, como que una lucha entre dos iguales. El diablo no sale con Dios. Si tú no lo entendiste, te lo voy a repetir. Satanás no tiene rango para enfrentar ni a Jesucristo, ni al Padre Celestial, ni al Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Porque aunque nosotros libramos batalla con Satanás, el problema es de nosotros para vencer aquí en la tierra. Cristo ya lo venció. Y Satanás está sometido debajo de los pies. El problema es que la iglesia entienda que con Cristo también tiene al diablo sometido bajo los pies. Ese es el reto. Tiene limitaciones de criatura y como criatura está subordinado y tiene que darle cuenta a Dios, su creador. En su naturaleza encontramos en la Biblia que es un ser espiritual, que pertenece a la orden de ángeles. Cuando se creó, perteneció a la orden de ángeles llamado querubines. Al parecer fue el ángel creado de más alta posición, de acuerdo al verso 12 de Ezequiel 28, lo que explica la actitud de Miguel el arcángel, que dice en Judas 9 que no se atrevió a proferir maldición contra Satanás cuando contendía con él acerca del cuerpo de Moisés. En la actualidad, y tenga esto presente, en la actualidad, Satanás es la autoridad sobre los ángeles caídos o revelados que conocemos como demonios. En la actualidad, Satanás tiene un gran poder, por lo que en la Biblia se señala como el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Pablo en Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Como los ángeles, Satanás también se dice que posee rasgos de la personalidad al demostrar inteligencia, exhibir emociones como ira, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, deseo como en Lucas 22:31, voluntad en 2 Timoteo 2:26. ¿Por qué referimos todo esto? Y doy la cita por si usted lo quiere estudiar pormenorizado en su casa. Esto es importante porque si Satanás fuera meramente una personificación o una caricatura que los humanos han inventado para expresar sus ideas del mal, Jesucristo no lo hubiera hecho moralmente responsable
de la perdición de la gente, como lo hace en Mateo capítulo 25, verso 41, cuando dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que estamos diciendo, hermanos y amigos que me escuchan, es que negar la realidad de Satanás es negar la verdad de las palabras de Jesús y negar el mensaje de la Biblia. Y yo sé que eso es un desafío para la iglesia del siglo XXI. Porque en esta época donde se les rinde culto a la tecnología y a los avances científicos y al conocimiento, se dicen: ¿cómo tú vas a estar calculando y hablando de Satanás, de demonios y de ángeles, cuando vivimos en una época de tanto avance tecnológico? Y dime, ¿qué avance científico puede destruir lo que la Biblia dice de Satanás? ¿Qué invento ha hecho el hombre que pueda destruir todo el argumento que la palabra de Dios presenta sobre Satanás? La realidad es que no tiene que ver con ciencia, no tiene que ver con lo que el hombre o el ser humano conoce o sabe. Satanás es una realidad, que el Señor lo reprenda, pero es una realidad y opera, tiene poder. A veces uno escucha hasta hermanos en la fe de la forma que hablan, y yo digo, ellos no saben de lo que están hablando, porque estamos cayendo en el error que han cometido muchos en caricaturizar al diablo y no verlo en su justa dimensión. Quiero establecer las ideas fundamentales que me gustaría, con la ayuda del Espíritu Santo, que quede en la mente y el corazón de todos los que me están escuchando. Número uno, Satanás es una realidad. Ignorar o desconocer esa realidad te va a llevar a vivir una vida descuidada, a merced de sus ataques y propósitos destructivos contra tu vida, ignorando lo que Cristo advirtió. Jesús lo identificó como ladrón. ¿Se recuerdan en San Juan 10:10? El diablo viene como ladrón, dice Jesús. Ha venido para robar, matar y destruir. Cristo no está diciendo: viene para relajar contigo en carnaval. Cristo no te está diciendo: viene para hacer comedia alrededor de temas importantes. No. Oye como Cristo lo señala. Él es un ladrón y ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pedro, en el pasaje que comenzamos leyendo, capítulo 5, verso 8, dice que viene como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Debo tenerle miedo al diablo? Depende. Yo sé que ustedes son muy cristianos y esperaban que yo dijera: oh sí, todos los hermanos que están aquí, no le tengan miedo al diablo porque ustedes lo pueden vencer. ¿Verdad que querían eso? Alaba, sí, gloria a Dios. El problema es que decir eso sería irresponsable de mi parte. ¿Por qué? Porque yo no creo que todo el que pertenece o asiste a una iglesia está preparado para enfrentar al diablo. Con la seriedad que Cristo plantea,
la realidad del diablo y todo lo que la Biblia señala sobre sus actividades y sus capacidades, yo creo que deberíamos ser más cuidadosos a la hora de pensar en que podemos enfrentar al diablo. Nosotros solos no somos capaces de enfrentar al diablo. Lejos de Dios no somos capaces de enfrentar al diablo. Viviendo doble vida o en pecado, no somos capaces de enfrentar al diablo. Esa es la realidad. Por lo tanto, no todo el que va a la iglesia está en condición de enfrentar al diablo. Puede enfrentar al diablo aquel que ha conocido a Cristo Jesús y ha declarado el señorío de verdad de Cristo sobre su vida, se ha sometido a Cristo y se deja conducir por el Espíritu Santo de Dios, y con esa fuerza y esa capacidad puede enfrentar al diablo. En segundo lugar, el mayor éxito del diablo en su misión de separarnos de la gracia y el favor de Dios inicia cuando ignoramos quién Él es, cuál es la verdad sobre Él. Y por eso nosotros los pastores y los que ayudamos a la gente en este ministerio de conducir a la gente, orientarlo sobre los temas espirituales y sobre el mensaje de la Biblia, tenemos que tratar este tema. Porque la gente muchas veces está desconectado de la realidad. La Biblia nos alerta sobre la realidad del diablo desde Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Y cuál es el primer detalle que nos da la Biblia aquí en Génesis capítulo 3? Escuche, y la serpiente, el diablo, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había creado. ¿Usted escuchó el detalle? Mayor astucia que cualquier otra criatura. Satanás, desde una perspectiva bíblica, aunque es una criatura, tiene capacidades extraordinarias. Y comienza con la astucia o la sutileza que le permitió lograr la caída de Adán y Eva. Eso no fue cualquier cosa. Y yo creo que presenta el arma más poderosa del diablo, porque la caricatura, lo grotesco, lo parecido a toda esa mitología que se ha creado, eso nos lleva a descuidarnos sobre quién es el diablo. El diablo es astuto y es sutil. Satanás no es feo. El diablo cae bien. Alaba. La gente cree que el diablo va a venir con cacho y chifle y hediondo azufre. Al contrario, opera en la dimensión totalmente contraria. El Nuevo Testamento dice que Satanás aparece como un ángel de luz y significa algo que parece luz, que se manifiesta aparentando ser del bien, aunque de hecho es la personificación de la maldad. Cuando vemos la idea de la Biblia, encontramos que Satanás es el hipócrita más grande de todo el universo. Satanás no viene como un diablo cojuelo, no viene como una versión de Frankenstein, la momia de Guanajuato, ni nada por el estilo. No, él se va a hacer pasar como ángel de luz. Su sutileza, su astucia está en ser sofisticado, elocuente, atractivo
y engañoso. Va a ser difícil resistírsele al diablo. Porque lo que el diablo ofrece, te lo ofrece como la solución a todos tus problemas. Y él viene supuestamente de parte de Dios, porque se vende como que viene de parte de Dios. Los que han practicado la santería y varias corrientes de la brujería y la hechicería, se dan cuenta que los personajes, los demonios que son invocados en esa ceremonia, generalmente son santos. Los seres son santos. Y le ponen los nombres de la misma área de la idolatría. Y usted ve que San Miguel Arcángel, San qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, Santa Ana la qué sé yo qué. Y entonces el que vive en ignorancia, que ha oído eso por ahí y cree que eso es de Dios, viene y se somete y termina siendo esclavizado por demonios, porque él cree que está encontrando a Dios. Pero Satanás también llega a nuestras iglesias con saco y corbata como el pastor. Y que cae mejor que el pastor. Y te entiende mejor que los pastores. Y sabe Biblia. Hay gente que cree que el diablo no sabe Biblia. Sabe más Biblia que tú y que yo. Y sabe manejarse, pero te va a conducir al error. Porque él viene como ángel de luz. Y una de las cosas que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón hoy es llamar la atención. No busque a Satanás con el azufre, con el tridente, con los chifles, ni con la pezoña. Búscalo en la belleza de la vanidad que hay en el mundo. Aleluya. Aleluya. También la Biblia habla de que la personificación del diablo es el anticristo. El anticristo, la palabra anti en el Nuevo Testamento se usa de dos maneras o dos significados. Anti significa en contra de y en lugar de. Es decir, Pablo, hablándole a los tesalonicenses, habla del anticristo. El espíritu del anticristo. Pero es importante que entendamos que esto puede significar en contra de, abiertamente, pero también puede significar en lugar de Cristo. Mucha gente va a aceptar al diablo como si fuera Cristo. Y mucha gente va a caer en doctrinas de error. En doctrinas de error pensando que es la verdad del Evangelio. En 2 Corintios 2:11 dice Pablo, no ignoramos las maquinaciones o artimañas del diablo. ¿Realmente estamos nosotros tan conscientes de la realidad de Satanás como lo estaba el apóstol Pablo? A veces tengo la impresión de que no. Pienso que en gran medida nos hemos secularizado. Por eso el Señor me ha dado esta palabra para ti que estás en el templo y para ti que estás a través de los medios. En tercer y último lugar, es importante que ante la realidad de Satanás, de su poder, de sus capacidades, de sus intenciones de destruir y abortar el plan de salvación que por medio de Cristo fue establecido para la salvación de los hombres, de los seres humanos, entendamos que solo con nuestra fuerza no podemos vencer a Satanás. Es imposible que alguien tan poderoso pueda ser vencido por la razón, por la lógica o la sabiduría humana.
Satanás es poderoso, tiene capacidad para destruirnos. Históricamente los creyentes, los cristianos han cometido dos errores fundamentales que la iglesia de este tiempo debe entender que no lo debe cometer. El primero fue subestimar a Satanás. Hay gente que cree como los impíos, como los que se declaran ateos o los que se declaran agnósticos. No, el diablo no existe. Y yo a esa gente, siempre cuando me toca a uno, le lanzo este reto y veo cómo le cambia el color de la piel. Cuando alguien me dice, yo no creo en el diablo, yo le digo, ok, pues yo voy a orar al Señor para que te quite toda protección y el diablo se te aparezca esta noche. No es tan en serio. Porque si tú no crees en el diablo, me puedes dejar quieto, que yo haga lo que vaya a hacer. Me deja tranquilo, déjame que yo voy a orar al Señor para que te deje que el diablo y par de demonios te den una zarza esta noche, de esa que ellos saben dar. El primer error que han cometido los cristianos es subestimar al diablo. El diablo no es una caricatura, es una realidad. La iglesia tiene que saber que lucha contra un enemigo poderoso. La iglesia tiene que ser consciente como Cristo y como los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, tiene que ser consciente la iglesia de que el diablo está vivo, activo y operando. Y que tiene ventaja en el escenario que nos encontramos actualmente. Por eso la Biblia lo menciona como el Dios de este siglo. En este escenario, en este momento de la historia humana, el diablo es una realidad, está activo y está operando. Y tiene mucha gente a su servicio. Y tiene muchos recursos a su servicio. Y tenemos que entenderlo. Ahora hay un segundo error que ha cometido la iglesia a través de los años o los cristianos. Y es sobreestimarlo. El primero es subestimarlo y el segundo sobreestimarlo. No podemos subestimarlo, pero tampoco lo podemos sobreestimar. ¿Por qué? Porque el diablo fue derrotado por Cristo Jesús. Colosenses 2:15, fue derrotado y avergonzado. Aleluya. Y tú tienes que vivir en esa palabra. Tú tienes que conducirte con esa verdad clara y presente en tu mente y en tu corazón. Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Porque hasta ese momento Satanás se había burlado de la humanidad, logrando la caída. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo le quitó la autoridad que tenía. El acta de los decretos que nos era contraria le fue quitada y fue clavada en la cruz del Calvario y avergonzó al diablo, venciendo la muerte y diciéndole: ya no tiene derecho sobre la humanidad que acepta lo que yo he hecho por ellos. Tenemos que vivir sobre esa verdad. Porque quizás usted no ha tenido experiencias como la han tenido otros, pero yo he conocido casos literales que la gente ha vivido la experiencia de que fuerzas demoníacas intentan matarle, intentan ahogarle, le arruinan la vida, le matan familia. Quizás usted no ha vivido esas experiencias, pero hay gente que se ha metido hondo con el diablo. Hay gente que tiene niveles de relación y compromiso terribles con demonios. Hemos tenido gente que ha venido a esta iglesia que ha tenido, siempre me recuerdo de un caballero que dijo que los demonios, tenía unos demonios
que eran su mujer y que ninguna mujer podía estar con él porque esos demonios la mataban o la enfermaban de muerte. Y él vino pidiendo ayuda porque esos demonios eran tan fuertes que lo aniquilaban. Y él decía que él vivía experiencias sexuales con los demonios, como si fueran seres corpóreos. Era una cosa loca. Ahora, cuando él te contaba de dónde vino eso, las cosas que hizo, dónde se metió y los compromisos que hizo el diablo con el diablo, entonces tú entiendes por qué había llegado a donde había llegado. Él, en su sano juicio, le había abierto las puertas de su vida a Satanás y ahora era un prisionero del diablo. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Y a los creyentes, a los que han aceptado a Cristo, se le ha dado autoridad de Dios sobre el diablo y sus demonios. Lucas 10, 17 en adelante, Jesús dice: os doy potestad. Aleluya. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa. Os doy potestad. Ustedes no la tienen sin mí. A ustedes no les toca sin mí. Ustedes no pueden sin mí. Pero yo ahora les doy autoridad. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada los va a dañar. Yo no sé si aquí hay gente que cree esa palabra. Aleluya. Los creyentes en Jesucristo no es que nos consideramos superhéroes. No es que nos consideramos gente mejores que las demás. Es que creemos lo que dice la palabra. Jesús dijo: les doy autoridad sobre el diablo y los demonios. Aleluya. Aleluya. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos al diablo, no vamos diciéndole: aquí estoy yo, Ezequielito, el hijo del pastor. No. Aquí está el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor, tú te vas de ese lugar. Yo no sé si la iglesia está entendiendo. En ese nombre que nos ha dado autoridad es que nosotros enfrentamos al diablo. Aleluya. Aleluya. Satanás sabe cuando hay un hijo de Dios consciente de quién es, la autoridad y el poder que le ha sido delegado por medio de Cristo. Y nosotros no podemos subestimar al diablo, pero tampoco lo podemos sobreestimar. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo no sé si tú lo crees, pero tienes que creerlo. No importa que se mude el brujo más poderoso del país al lado de tu casa. No importa que esté en patio con patio. No importa que te pase un gato prieto por debajo de la escalera. No importa que te echen una cabeza de vaca podrida en el frente o en el jardín de tu casa. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y las obras que el diablo actualmente hace, y esto es bueno que la iglesia lo entienda y lo tenga presente, serán por un breve tiempo. Porque dice la Biblia en Romanos 16:20, Pablo hablando proféticamente: y el Dios de paz aplastará en breve al diablo. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? Esto se está acabando. Dile a Satanás y a sus demonios: recojan. Aleluya. Aleluya.
Apocalipsis 12, 7 al 10, y con estas palabras termino. Establecen el fin de la actividad del diablo. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Aleluya, aleluya. Tienes que decirle al diablo y a sus demonios cuando te vengan a molestar: no te preocupes, que lo tuyo viene. No te preocupes, que lo tuyo se va a resolver. Pero desaloja, que yo estoy en el nombre de Jesús para establecer el orden de Dios donde estoy. La iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia de autoridad espiritual. La iglesia de este tiempo tiene que levantarse con la autoridad de Dios para establecer el reino de Dios en la vida de aquellos que abren su corazón a Cristo Jesús. Hay mucha gente que Satanás lo tiene contra la pared. Hay mucha gente que el diablo, a través de los vicios, a través de todos esos tipos de compromisos y actividades que en ignorancia han hecho pacto con Satanás, Satanás lo tiene al borde del precipicio. Pero la iglesia de este tiempo tiene que levantarse con la autoridad que le ha sido delegada y decirle al diablo: suéltalo en el nombre de Cristo Jesús, abandona en el nombre de Cristo Jesús, retrocede en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no podemos aceptar que Satanás se imponga donde hay un hijo de Dios. Voy a repetir eso porque eso da brega entenderlo. No puedes aceptar que Satanás se imponga donde Dios te ha colocado como autoridad espiritual de ese territorio. Yo no sé si tú estás entendiendo. Hay que decirle a Satanás: tu problema es que yo estoy aquí y yo soy un oficial del ejército de Dios. Aleluya, aleluya. Y aquí no hay dos gobiernos, aquí hay uno solo. El más grande se establece, el más grande pone las reglas, el más grande establece lo que debe pasar. Aleluya, aleluya, aleluya. La iglesia tiene que llenarse de poder y autoridad para libertar, para llevar sanidad, para llevar liberación, para ordenar desalojo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tienes que llegar a tu casa y decirle al diablo: tengo la orden de desalojo. Aleluya. Dile al diablo: llegó el Hijo de Dios, tengo el desalojo. Hemos